Quien ama a Dios está atento a lo que a Dios no le gusta, pero también está atento a lo que a Dios sí le gusta. Porque no debemos vivir una vida solo diciendo, ay Dios, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Sino que debemos pasar la vida diciendo, ¿qué puedo hacer para que Él sea más feliz? Las naciones por herencia, los confines de la tierra en posesión. Empower 2026, empoderados para actuar con autoridad espiritual. Y hoy queremos hacer un test. ¿A quién le gustan los tests? A los que compran revistas, que van a la peluquería. Mi test es este: ¿eres un creyente verdadero o uno falso? ¿Quién quiere hacer este test hoy? ¿Quién quiere descubrir si es un creyente de verdad o un creyente fingido? Hoy es la prueba de fuego. ¿Estamos listos? Porque tal vez te puedas convertir, hoy es el día de la salvación y dices, caray, no soy un verdadero creyente. Tal vez hoy digas, hoy me convierto, o más bien, sí, estoy dentro, lo estoy logrando. ¿Amén? Y así, lo primero que quiero decirles es que estudiaremos un poco la primera carta de Juan. Estuve estudiando mucho a Juan por la noche, vi algunas palabras en griego, alucinada con esto. En fin, estudiando la primera carta de Juan, antes de eso quiero hablarles de Juan. ¿Quién era Juan? Juan en la Biblia es probablemente uno de los últimos de los 12, el último en morir. Luego había otros apóstoles que no eran los apóstoles del Cordero, de los 12, que también en Hechos dirá que mueren un poco más tarde. De todos modos, Juan es el que vivió más tiempo. Digan conmigo, el que vivió más tiempo. Y aunque el apóstol Pablo es un poco el teólogo de la Biblia, es el que trajo realmente lo filosófico, las teorías, doctrinas. La persona que más conocía el corazón de Jesús es Juan. Así que si queremos aprender sobre la relación íntima, aprendemos de Juan y descubrimos en la Biblia que cuando Dios es amigo de alguien, le cuenta a ese alguien todo lo que sucederá. Y encontraremos esto varias veces en la Biblia. La primera la encontraremos en Juan capítulo 13 del verso 23 al 25, donde dice, estando a la mesa, recostado sobre el pecho de Jesús, estaba uno de los discípulos al que Jesús amaba. Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien hablaba, y recostándose así sobre el pecho de Jesús le preguntó, Señor, ¿quién es? Es interesante porque Pedro le pide a Juan que pregunte. Ya Pedro dice, pregunta tú. Ya en ese tiempo que un joven se recostara en el pecho de Jesús, hablamos de una cultura absurda, ya era algo extraño. Pero aunque no pusimos el pasaje siguiente, se los cuento yo, dice que Jesús le dice, mira, el que moje conmigo el pan es quien me traicionará. Porque a los íntimos Jesús siempre les cuenta todo. Y es interesante que no es Pedro quien pregunta, sino que Pedro le dice a Juan, pregunta tú, Juan, pregunta tú, que tienes intimidad con el maestro. Era también el más pequeño, así que seguramente despertaba más ternura. Habrá tenido 17 años en aquel entonces. Y Jesús le dice, mira, quien me traicionará será aquel de allá que moje conmigo. Luego encontramos en 1 Corintios 2 del 7 al 14 una afirmación del apóstol Pablo que dice así, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas per sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este pasaje? Que está diciendo que lo que ojo no vio ni oído oyó, Dios lo ha preparado para aquellos que le aman. Veremos en la Biblia que siempre que Dios tiene una relación especial con alguien, Él revela. Y aquí está diciendo, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. ¿Quién es el hombre natural? Es el hombre sin Dios, es el hombre que no conoce a Jesús. Dice que una persona sin el Espíritu de Dios no conoce las cosas de Dios. El hombre natural es un no creyente. ¿Quién ha intentado hablarle a un no creyente de algo y no entiende nada? Aunque le estés hablando de algo que Dios transformó en tu vida, etcétera, parece que no comprende. Dice que solo para las cosas de Dios, pero dice que a aquellos que en cambio conocen a Dios y que le aman, digan conmigo, que le aman, Dios les cuenta sus secretos. Encontraremos otro pasaje en Génesis 18:17 donde dice, el Señor dijo, ¿debería acaso ocultar a Abraham lo que estoy por hacer? Dios estaba por destruir Sodoma y Gomorra. ¿Quién lo recuerda? Y dijo, no, pero no puedo ocultar a Abraham lo que voy a hacer, debo contárselo a Abraham. Abraham era conocido como amigo de Dios, digan conmigo, amigos de Dios. Cuando él tiene un amigo, él cuenta. A Moisés, por ejemplo, le dice, mira a este pueblo, ya basta, te salvo a ti, los destruyo a ellos, siguen haciendo todo lo que les digo que no hagan. Y Moisés aconseja a Dios. ¿Quién recuerda este pasaje? O sea, Moisés llega y dice, vamos Señor, te quemas así, pensarán que luego nos salvaste para matarnos, no hagas eso. Y la Biblia dice que Dios escucha el consejo de Moisés. Adoro este pasaje porque esto devuelve a Dios a esta dimensión de amistad, a esta dimensión de corazón. Él no es Dios, Él es Dios. La Biblia dice que hablaba con Moisés como un hombre habla con otro, tipo cara a cara. Vamos Moisés, ¿qué piensas? Señor, yo no destruiría a este pueblo, no queda bien para ti, ¿eh? Quedas mal. La Biblia dice, está bien, Dios escucha a Moisés, dice, está bien, haré como dices tú. Me encanta. Pero vean que varias veces encontraremos que él a sus amigos les cuenta las cosas. Digan conmigo, cuenta las cosas. Así que cuando hablamos del apóstol Juan, debemos imaginar que él era alguien íntimo. Si quieres aprender intimidad, la intimidad la aprendemos de Juan, la doctrina, la filosofía, las directrices doctrinales, seguramente del apóstol Pablo, pero el corazón, de hecho, es conocido como el apóstol del amor, porque era alguien cercano a Jesús, alguien que no tenía miedo de preguntarle a Jesús, incluso algo que él no le estaba diciendo a nadie. Mira que Pedro dice, pregúntaselo tú. Pedro no quiso preguntar, pregúntaselo tú. Y él cariñosamente mira cómo preguntó. No es que dijera, sabes, Jesús, se acerca a Jesús, pone la cabeza en el pecho de Jesús y le dice, oye, ¿quién es el que te traicionará? ¿Cómo podía Jesús resistirse a una ternura así de un muchacho que tanto quería saber quién lo traicionaría sabiendo, no puedo ser yo, te amo demasiado para traicionarte? Y este muchacho de aquí que luego se convierte en apóstol, que escribe esta carta de la cual quiero tomar algunos puntos para descubrir si somos verdaderos creyentes o falsos. ¿Listos? Mientras tanto, resulta sumamente importante que tengas presente que Él se encuentra en este preciso momento ofreciendo un consejo realmente valioso y oportuno. Es el primer capítulo de esta carta comienza con algo muy hermoso que dice, lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestras manos han tocado, lo que nosotros hemos vivido, es esto lo que contamos, o sea, el verbo de la vida. Él está diciendo que nuestro testimonio, lo que les contaremos a los demás, no es lo que hemos leído en los libros, que nuestro testimonio no es lo que hemos estudiado. Seguramente es importante estudiar, yo creo en eso, he escrito varios libros para que podamos estudiar, pero él está diciendo que lo que realmente es nuestro testimonio, testimoniar se usa también en un lenguaje legal, como para decir, es algo que veo. Yo no puedo testimoniar una filosofía, yo no puedo testimoniar una teoría, yo no puedo testimoniar una doctrina o un concepto, yo puedo testimoniar lo que he visto, lo que he tocado y lo que he oído. Y él dice, lo que tú has visto, lo que has tocado y lo que has oído, esto es lo que tienes que contar.
Así que él ya empieza diciendo que la manera de contar la fe no es filosofando sobre las cosas de la fe. Amén. ¿Quién me está entendiendo? No es filosofando, no, pero según yo no, pero porque Darwin, no. Está diciendo, la manera de contar tu fe es lo que tú vives. Lo que quiere decir que si tú no vives con Dios no tendrás nada que contar. Por eso las personas no se convencen por la doctrina. Las personas se convencen por el Espíritu Santo que actúa a través de tu historia. Amén. Y entonces cuando es posible para ti, es posible para los demás. Por eso cuando alguien dice, yo he sanado, esto genera fe para aquellos que quieren ser sanados, porque dicen, si le pasó a un ser humano como tú, que se equivoca como tú, como yo, me puede pasar a mí también. Así que él ya parte con la carta diciendo, cuenta lo que has visto, cuenta lo que has tocado, cuenta lo que has oído, diciendo ya que un verdadero testigo de Cristo es alguien que vive con él. ¿Quién puede contar mejor que la persona que vive a tu lado sobre ti? Yo puedo mirar y puedo decir, pero qué lindo, qué persona tan amable tu marido. Y tú haces así. Claro, porque no has vivido con él cuando estaba desayunando, que me mató solo porque le dije 2 cosas. Solo quien vive cerca sabe de verdad quién es la persona. Amén. Solo quien está ahí cada día, solo quien tiene una relación un poco más íntima, solo quien conoce el corazón puede de verdad contar. Por eso contar de Jesús cuando vives con Jesús tiene una potencia completamente diferente a la de alguien que ha leído sobre Jesús en los libros. Amén. Y este apóstol ahora entramos en el texto y nos da algunos consejos. ¿Están listos para los consejos? Dice así, primera de Juan en el capítulo 2, así que el 1 dice así, el 2. Y dice así, hijitos míos, él ya es grande, ya no es el jovencito que puso la cabeza en el pecho de Jesús y dice, hijitos míos, ya de adulto, les escribo estas cosas para que no pequen. Entonces él está diciendo, esta carta es para ayudarlos a no pecar. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta? Les escribo esta carta para ayudarlos a no pecar. ¿Quién peca todavía? Solo hay. Todos los demás irán al cielo directamente, son santísimos. Pero nosotros tenemos un abogado ante el Padre que es justo y bueno para perdonar nuestros pecados. ¿Quién sabe si seguiremos fallando y luego en algún momento Dios nos lleva? Probablemente cuando lleguemos allí. Porque por nosotros mismos, aunque tengamos a Cristo, no perseveramos en el pecado. Digan conmigo, es diferente pecar y perseverar en el pecado. Amén. Porque yo puedo fallar, pero puedo permanecer. Y el mismo Juan dirá que quien conoce a Dios no persiste en el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando fallo tengo al Espíritu Santo que me convence de que estoy fallando y hago todo lo posible por alejarme de eso. Amén. No para quedarme ahí porque dice, si de verdad conoces a Dios, o sea, prueba número 1, si de verdad conozco a Dios, no persisto en el error. Fallo, pero no persisto en el error. Digan conmigo, fallo, pero no persisto en el error. Y entonces él comienza diciendo, hijitos míos, les escribo, o sea, estoy escribiendo esta carta para que no pequen. Amén. El propósito fundamental de estas palabras es que no quiero que pequen, realmente no quiero que fallen en su caminar. Y luego el texto continúa diciendo, y si alguno ha pecado, no se desesperen, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros. Entonces está diciendo, el propósito es que no pequen, pero digan conmigo, pero si llega a pasar que pecan, tenemos un abogado ante el Padre. Cuando está hablando de esto, está diciendo, ¿quién es el que tiene al abogado ante el Padre? No los que viven pecando, sino los que están eligiendo no pecar. Pero si por casualidad pecan, tenemos un abogado ante el Padre, porque les está hablando a los creyentes. Amén. Les está hablando a aquellos que creen. Esta carta es una carta dirigida a personas que ya creen en Cristo y dice, escribo para que nadie peque, pero si sucede tengo un abogado. Y luego explica por qué Él es el abogado y usará precisamente esto. Él es el sacrificio propiciatorio por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Así que detengámonos aquí. Entonces dice, si por si acaso fallas, tengo un abogado. Esta palabra propiciatorio en griego
es justo lo que les dije en la alabanza. Una palabrita que me encantó, realmente podemos traducirla como un tranquilizante. Si pecamos y por decir Dios se enoja, tenemos un tranquilizante. Está Jesús ahí que tranquiliza al Padre diciéndole con calma, no te preocupes por ellos porque sé perfectamente que han fallado. Tienes razón, lo han hecho todo mal, pero mírame, yo he tomado sobre mí sus culpas y sus pecados. Así, Señor, que ya no tienes que mirarlos con sus pecados, sino que si me miras a mí, he pagado el precio del pecado. Amén. Así que este abogado es quien nos justificará, quien nos defenderá, quien defenderá nuestra causa. Pero luego Él nos dice algo muy importante. En esto sabemos que realmente hemos conocido a Dios, o sea, si guardamos sus mandamientos. Entonces aquí encontramos la verdadera prueba de la fe. Si tú guardas sus mandamientos, por esto mismo sabes, tienes la certeza de que has conocido a Dios. Es decir, la obediencia es el reflejo claro de nuestra relación con Él. ¿Qué significa guardar sus mandamientos? Significa que tú sabes siempre, tienes siempre ante tus ojos lo que Dios dice me gusta y no me gusta. Y tal como mencioné al principio de esta charla, cuando yo realmente sé qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada a Dios, si yo verdaderamente amo a Dios, entonces observo con atención todo aquello que no le gusta y por supuesto trato con todo mi esfuerzo de no hacerlo, ¿cierto? Entonces yo empiezo a odiar lo que Dios odia. Por esto yo sé si he conocido a Dios. Si conozco a Dios de cerca y sé que Dios odia el divorcio, ¿yo qué haré? Haré de todo, no digo que no pueda pasar, pero haré de todo para que no pase. Y si pasa, tengo un abogado ante el Padre que es bueno y justo para defender mi causa. Amén. Así que si yo sé que Dios odia la perversión hasta el punto de destruir una ciudad entera porque era perversa, ¿yo qué hago? ¿Vivo en la perversión? No, porque sé que Dios la odia. Y por eso Él está diciendo, te escribo para que no peques. Pero si por si acaso me ha pasado, ¿qué debo hacer? Voy al abogado y le digo, he cometido un error. He vivido en la perversión. Ayúdame a salir de esto. Y luego continúa y dice así, el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en él está el amor de Dios. Así que está lleno de creyentes mentirosos en la iglesia. Hice cuentas, dije, está lleno de mentirosos por ahí. Nosotros no debemos juzgar a nadie. Digan conmigo, yo no debo juzgar a nadie. Porque a veces estamos ahí diciendo, aquel hizo esto, aquel hizo lo otro, ¿cómo se atreve? Y a lo mejor eres mentiroso. Y piensen que la misma condena para quien hizo un montón de cosas malas, dice que también los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y el mentiroso es aquel que en cambio no guarda sus mandamientos, que dice, sí, yo soy creyente, pero hago exactamente lo que quiero. Y para todos los que, no sé, viven por gracia, recordemos, hay una carta escrita para que no pequemos. Pero ¿quién sabe si nos equivocaremos de nuevo, si pecaremos de nuevo? ¿Quién lo sabe? ¿Quién es consciente? Pero ¿quién es consciente de que caminando con Dios y amando a Dios cada vez menos al conocer a Dios, harás las cosas que a Dios no le gustan? Amén. Volvamos al matrimonio o a la relación. Tú al principio no sabes las cosas que realmente hacen enojar a esa persona. Luego lo descubres. ¿Qué sé yo? Descubres que si comes siempre mirando el celular, hay gente que se pone furiosa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué haces? La primera vez lo haces y peleas, la segunda lo haces y peleas, la tercera no quieres pelear, ¿cierto? Porque no queremos tener la razón y dices, bueno, a mi esposo no le gusta o a mi esposa no le gusta que esté el celular. Entonces, si amas a la persona, ¿qué harás? No lo usarás por respeto y porque quieres tener una vida feliz. Amén. No quieres tener la razón, pero miren el texto. El que dice que lo ama, guarda. Denme una traducción de la palabra guarda. Ahora ponlo en práctica, obedece las instrucciones. ¿Algo más? Está atento.
Así que está diciendo, quien ama a Dios, ahora haz tu autoanálisis. Quien ama a Dios está atento a lo que a Dios no le gusta, pero está atento también a lo que a Dios le gusta. Porque no debemos vivir una vida solo diciendo, Dios mío, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Pero debemos pasar la vida diciendo, ¿qué puedo hacer para que Él sea más feliz? Cuando amas a alguien, no pasas el tiempo pensando, ¿qué no debo hacer para que ella o él no se enoje? Pero cuando amas de verdad, pasas el tiempo pensando, ¿qué puedo hacer para hacerlo o hacerla feliz? Amén. Así que cuando amas a alguien, estudias a esa persona. Digan conmigo, cuando amo a alguien, estudio a esa persona. Recordemos, cuando realmente amas a alguien, siempre estudias y te esfuerzas mucho para complacerle. Amén. Así que, como sé que mi hijo viene a casa, viene este mismo domingo, me preparo porque sé que adora esa comida tan especial que siempre hago, el delicioso risotto con fresas. Yo cuando venga, ¿qué haré? Mañana voy a Brasil, nos vamos con un grupo que salió esta mañana hacia el Amazonas en misión. Y yo salgo mañana y ya sé, mi madre cada vez que llego, aunque diga, mamá, estoy a dieta, encuentro de todo, el pudín que me gusta, no soy de las que tiene que comer 200 dulces. ¿Por qué? Porque ella piensa, llega mi hija y hace literalmente todo lo que me gusta en un solo día, porque a veces paso como mañana que pasaré con ella solo una noche y me voy al día siguiente. Pero ya la idea, ya tengo que llamar, mamá, no hagas nada porque ya sé que ya está planeando cuántos pudines me va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe que yo no es que esté pensando, llega mi hija, ¿qué es lo que no le gusta para no hacerlo? Sino que piensa, ¿qué le gusta para poder amarla de forma concreta? Amén. Cuando eres creyente no pasas la vida pensando en qué no le gusta a Dios. Pasas la vida pensando qué le agrada a Dios para poder honrarlo, para poder bendecirlo. ¿Qué le agrada? A Dios le agrada que pase tiempo con Él, así que haré todo lo posible para tener el mejor momento de mi día con Dios. A Dios le agrada que estudie su palabra y sus mandamientos, así que haré todo lo posible para poder hacer eso. Amén. ¿Quién sabe que cuando la gente nos estudia y entiende las cosas que nos gustan, eso lo recibes como amor? ¿Quién recibe como amor algo que le gusta? Cada uno sabemos que tiene un lenguaje del amor, hay gente que tiene un lenguaje más de palabras. Así que si tienes a una persona que necesita palabras y tú eres alguien que necesita menos palabras, ¿qué haces? Bueno, yo no las necesito, no te las doy. Si quiero amarte y tú necesitas palabras, me convierto en una persona que dice muchas palabras, aunque no me salga natural. Saben que aprendí hace años, justo con el grupo de alabanza, con algunas personas, yo soy una persona segura. Así que si he predicado bien, aunque todos me digan no es bueno, yo pienso que he predicado bien. Si yo pienso que es horrible, aunque todos me digan, es hermoso, yo digo, no, pude haberlo hecho mejor. Así que la gente venía a mí cuando empezaba la alabanza y me decían, ¿cómo fue la alabanza? Y yo decía, bueno, tú sabes si fue bien o mal, son ustedes, son músicos, sabrán, ¿no? Si fue bien o mal. Y ellos no, queremos que nos lo digas tú. Y digo, está bien, habrá ido bien. Y me parecía absurdo que alguien necesitara de mí para decir si había ido bien algo que hace en la vida. Y luego Dios me habló y me dijo, ellos no quieren saber si la batería estaba a ritmo, porque saben mejor que tú de batería. Eres su pastor, quieren sentirse amados, quieren sentir que lo que hacen le gusta a Dios, pero también te gusta a ti. Y yo, ya veo. Que no entendía, decía, pero si él toca la guitarra sabrá si fue bien o mal, ¿verdad? Si yo predico, yo sé si di mi máximo, lo mejor de mí o no, porque hago esto en la vida, pero no. Las personas necesitan sentirse amadas. Y entonces me explicaron, me tomó unos años, pastor, nos tienes que animar. Y yo, ¿animar? Nos tienes que decir que es hermoso, porque somos inseguros, queremos saber. Dije, está bien. Entonces yo al principio me forzaba, no me salía, terminaba la alabanza y yo luego, bien, muy bien. Y con el tiempo entrené algo muy profundo en mí que en realidad no era mío, sino una respuesta porque los demás necesitaban desesperadamente sentirse amados de esa manera específica. Amén. Así que
Si tú dices que a ti te gusta algo, yo te estudio con paciencia para aprender a amarte exactamente de la manera que tú mereces o que realmente quieres ser amado. Amén. Es un esfuerzo constante por encajar en lo que el otro espera de mí. Saben que si estudiáramos a las personas, a los amigos, a los esposos, a las esposas, a las personas que están cerca de nosotros, tendríamos una vida fantástica porque quien se siente amado cambia. Si hay algo que cambia a las personas, no es decirles, te equivocaste aquí, te equivocaste aquí, te equivocaste aquí, te equivocaste aquí. ¿Quién quiere estar cerca de alguien que te dice que estás mal de la mañana a la noche? Nadie. ¿Cuáles son las personas que somos? Personas que te animan. Y cuando te sientes muy amado, quieres cambiar porque es una reacción al amor que has recibido. Por eso Dios amó tanto al mundo que dio lo que necesitábamos, la salvación. Y dio a Jesús para tenernos a nosotros. No tuvo que decir, ustedes deben tenerme, sino que cuando sientes el amor de Dios y lo sientes enorme, dices, debo cambiar para agradarle. Esa es la conversión. La conversión es cuando cambias porque te sientes demasiado amado. Por eso solo decirle a la gente, ve a la iglesia, haz esto bien o mal, no cambia nada. Pero cuando hablas del amor de Dios a las personas, cuando las personas se sienten amadas por Dios, la Biblia dice que suceden dos cosas. Lo primero, te convences de pecado. Te sientes tan amado que dices, no está bien vivir así. Y así es como tienes la fuerza tras años de droga, años de ateísmo, años de un matrimonio que es un asco, años de peleas, de decir, ¿sabes una cosa? Yo cambio. Y no cambiaste porque alguien dijo que estabas equivocado, porque ya sabías que te estabas equivocando. Cambiaste porque estás convencido de que hay alguien que te ama tanto que harás cualquier cosa para agradarle porque te amó cuando dabas asco. Te amó cuando no habías hecho nada bueno y te sentiste amado diciendo, pero si soy un ladrón. Te sentiste amado diciendo, pero si yo perseguía a los cristianos. Te sentiste amado diciendo, pero Dios, si lo he hecho todo mal en la vida. Él dice, pero yo te amo muchísimo y no te hago sentir culpable. Yo te amo, mi amor te cambiará. Es el amor lo que cambia a las personas. Amén. Y cuando estudias, decid conmigo, yo debería estudiar a la gente. Y también debería estudiar a Dios. Quien ama a Dios, observa sus mandamientos. Quien ama a Dios está ahí estudiando y diciendo, ¿qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? Vale, ¿a Dios le gusta esto? Haré lo que le gusta a Dios. ¿A Dios le gusta que yo ayude a las personas? Quien da al pobre le presta a Dios, ayudaré a las personas. Dios dice que si doy un vaso de agua a uno de sus discípulos, se lo estoy dando a él, así que le daré un vaso de agua. Dios me dice que es importante que vaya a visitar a las personas en la cárcel, porque cuando las visito, lo estoy visitando a él. Y entonces digo, wow, haré esto para agradar a Dios porque quiero ir al cielo. No. Tú ya vas al cielo cuando has aceptado a Jesús en tu vida, cuando has aceptado a Jesús y has creído en el sacrificio de Jesús por ti. Eso ya te abre la puerta del cielo. Yo no estoy hablando, Juan no está diciendo, no está hablando solo de salvación. Él está hablando de amor. Él